Yo pienso que ese es un distractor de un pésimo gobierno que no ha podido estar al nivel de las expectativas. Presidente del Congreso defiende autonomía del Senado ante diputados del país en Bucaramanga. Comisión de Ordenamiento Territorial prende alarmas por estragos del fenómeno del Niño en 10 municipios del Cesar. Traiga aquí, señor presidente, la ley que convocaría una Asamblea Nacional Constituyente, como es el mandato constitucional. Les tenemos las mejores frases del discurso del presidente Name en defensa del Congreso. Senadores también reaccionaron a propuesta presidencial de constituyente. Y hoy la UNP para la vigencia 2024, querido doctor Carlos Julio, ha ejecutado 0%. Rajados varios ministerios por bajísima ejecución presupuestal. Hay entidades donde no han gastado ni un solo peso. No hay acetaminofén en Colombia. No hay medicamentos para la epilepsia ni para el VIH. Senado exige al gobierno medidas urgentes para detener anunciada escasez de medicamentos esenciales. El Cauca en manos de los violentos. A punta de terror, las disidencias imponen su ley. El Senado busca que la inteligencia artificial se aplique para prevenir accidentes de tránsito. NS Noticias con Marcela Baena. Buenas noches. El presidente del Congreso de la República, el senador Iván Name Vázquez, insistió en su propuesta de regiones autonómicas con libertad fiscal y también aprovechó para reiterar su posición frente a la propuesta de una asamblea constituyente a la que calificó de, abro comillas, un distractor de un pésimo gobierno que no ha podido estar al nivel de las expectativas. Cierro comillas. Desde Bucaramanga, el presidente del Congreso, Iván Name, aseguró que la constituyente que propone Gustavo Petro es un distractor de un mal gobierno. Yo pienso que ese es un distractor de un pésimo gobierno que no ha podido estar al nivel de las expectativas, pero que si el señor presidente de la República cree que esa es una salida, esperamos en el Congreso la ley para que nos la proponga y nosotros la estudiemos y la tramitemos. Name escuchó a los diputados de todo el país, quienes le pidieron al Congreso y al gobierno aumentar los recursos económicos para poder cubrir las necesidades básicas de sus departamentos. Aseguran que la plata no alcanza. Que los recursos lleguen directamente a los departamentos, porque ahorita están centralizados y sesgados desde la capital, Bogotá, y pues hay una diferencia en el momento de articular los recursos con el departamento. Quienes estamos en las regiones son los concejales y los diputados que tienen una constante relación con el pueblo. Ante las preocupaciones de los diputados, Name insistió en su propuesta de regiones autonómicas con libertad fiscal. Afirmó que hasta Bogotá es víctima del centralismo. Esto marca nuestro atraso, que todavía no tengamos metro en Bogotá, o sea, Bogotá termina siendo víctima del modelo centralista. El encuentro de las bases políticas de las regiones se dio durante la 11ª cumbre de presidentes de asambleas departamentales. Los congresistas de la Comisión de Ordenamiento Territorial estuvieron hoy en Valledupar para escuchar a las comunidades afectadas por el fenómeno del Niño, especialmente en el departamento del Cesar. La audiencia sirvió para realizar el seguimiento a la problemática que ha venido padeciendo la región, así como a las acciones y soluciones por parte del gobierno nacional, pues a la fecha 5 municipios han declarado calamidad pública por efectos de la sequía, mientras que 10 han reportado desabastecimiento de agua potable. Hemos denunciado en el día de hoy todo lo que ha venido sucediendo. Más de 6.000 hectáreas consumidas por las llamas, por los incendios. Más de 105 incendios en el departamento del Cesar. 17 municipios en alerta. 7 municipios en calamidad pública que hoy no tienen agua. Tuvimos la oportunidad de escuchar al alcalde, a los alcaldes municipales, tuvimos la oportunidad de escuchar a los diputados, a la comunidad en general, y esto pues ha nutrido este debate. Ahora nos encontramos en este momento escuchando precisamente las respuestas del gobierno nacional, y con toda esta interacción yo pienso que van a haber unas conclusiones muy importantes. De forma contundente, el presidente del Congreso, Iván Name, le respondió al presidente de la República sobre su propuesta de asamblea constituyente. Name Vázquez insistió en el respeto a la institucionalidad y recordó que el Congreso está estudiando con juicio todas las propuestas presentadas por el Ejecutivo. Con un
Previamente al discurso, el presidente del Congreso, Iván Name, respondió al presidente Gustavo Petro sobre la propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Y no tengo más remedio que responder con firmeza que este no es un Congreso genuflexo y que no está dispuesto a aceptar que del presidente de la República provenga una amenaza a la democracia y al Congreso de la República. Señaló que de manera equivocada el presidente está convocando a una constituyente y que no es por vía de los cabildos y de los comités, sino por la vía de la Constitución. Traiga aquí, señor presidente, la ley que convocaría una Asamblea Nacional Constituyente, como es el mandato constitucional. No se invente caminos que no aceptamos. No envilezca la democracia colombiana. Recordó también que el Congreso se ha fortalecido y que tiene respetabilidad. Se equivocan los que creen que nos van a demoler la República y la democracia. Finalmente mencionó que el uso de las armas es para proteger a la nación y no para el beneficio de un gobierno. Las armas de nuestras fuerzas son de la nación, no de un gobierno. Por si acaso están pensando en el ruido de los sables. El presidente Name fue enfático en mencionar que seguirá asumiendo con vigor la defensa institucional del Congreso. Pues senadores de diferentes bancadas también opinaron sobre la propuesta presidencial. Distintas reacciones ha generado el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Para algunos senadores, esta propuesta es democrática y busca garantizar los derechos de los colombianos. No es un mecanismo antidemocrático, es profundamente democrático porque el constituyente primario es el que pesa a la hora de las decisiones. No es para la reelección, ni siquiera es para la extensión del mandato del periodo presidencial, es para que se cumpla lo que establece la Constitución. Nosotros no podemos hacer eco a lo que otros dicen que es antidemocrático, cuando es precisamente los procesos democráticos a los que estamos acostumbrados. Para otros, esta propuesta tendría unos intereses particulares y es una amenaza a la institucionalidad. Por ese motivo resulta muy curioso que cuando la Constitución ya no le funciona o no le sirve al presidente Petro, ahora pretenda promover una Asamblea Nacional Constituyente para modificarla. Lanza como amenaza al Congreso precisamente una Asamblea Nacional Constituyente por no estar de acuerdo con las decisiones que aquí en el Congreso se toman. Es evidente que engaña una vez más a los ciudadanos, pero además que pone en riesgo las instituciones del país. Aquí lo que está de por medio más es una especie de estrategia para la campaña del 2026. Porque realmente yo no veo que haya condiciones para una constituyente ahora. Por su parte, el ministro del Interior señaló que esta es solo una propuesta y que no debe verse como una amenaza. Que una propuesta de Asamblea Nacional Constituyente no es una amenaza, es una propuesta. Que tiene que pasar por el propio Congreso y luego tiene que ir al constituyente primario. De acuerdo con el artículo 376 de la Constitución, para la aprobación de una Asamblea Nacional Constituyente se requiere una votación positiva del tercio del censo electoral. Esto equivale a 13 millones de votantes. La plenaria del Senado consideró que para una mejor decisión sobre el proyecto de reforma pensional era necesario escuchar a los involucrados en el sistema. Después de votar los últimos impedimentos, se anunció que serán oídas todas las voces el martes de Pascua. Durante más de 5 horas, la presidencia del Senado evacuó los impedimentos de senadores para blindar y dar estabilidad jurídica a la reforma pensional que inicia el debate. Las mociones de orden las entregaré, las daré en el orden en que me las están solicitando. Luego aparecieron 2 proposiciones de la ciudadanía en la que se suspendía el debate para escuchar a las partes involucradas. Es una estrategia para proteger los ahorros de los colombianos. Escuchar los gremios, escuchar los grupos étnicos, escuchar también a todos nuestros indígenas, transportadores, la central de trabajadores, todos quieren que los escuchemos, ¿por qué no hacerlo?
situación que generó el inconformismo de los ponentes al no iniciar el debate de fondo y sentir que algo anda mal. No he visto una coordinación entre los equipos de gobierno, entre los ministros, para saber realmente cuál es el paso a seguir, que ellos deben informarle también a los senadores que estamos en toda la tarea de sacar este proyecto. Otros senadores aseguraron que no hay ambiente y la ministra tampoco aclara lo que no se entiende de la reforma radicada. Pues hemos pedido concertación y no 4 o 5 punticos pedimos concertar y el gobierno, pues yo creo que en una infinita arrogancia no quiso sentarse con la bancada conservadora. El debate se reanudará después de Semana Santa, donde sindicatos, asociaciones, empresarios y representantes del gremio serán escuchados en sesión informal en el Senado de la República. Un duro cuestionamiento le hicieron los senadores de la Comisión Tercera al gobierno por la muy baja ejecución presupuestal durante 2023 y lo que va corrido de este año. Al final pidieron resultados o la salida de funcionarios responsables de estos bajísimos niveles de ejecución. Rajados, así están los diferentes ministerios en la ejecución del presupuesto en lo corrido del año. En el 2023 fue la ejecución más baja en 21 años. Se quedaron 50 billones de pesos que son de los colombianos, se quedaron en los bancos y en las fiducias. La ejecución a febrero de este año, que debe estar en el 16.6%, no, está en el 10%. La plata, aseguran, no puede seguir en los bancos y los colombianos sin proyectos de inversión. Y nosotros con el problema del subsidio a la gasolina, ¿por qué no entonces se le dio esa plata a subsidiar gasolina? ¿O por qué no se resolvió el problema de las tarifas de energía que estamos solicitando 5 billones de pesos? Hay una cantidad de problemas sociales que se podían solucionar. Era voluntad del gobierno decidir si lo hacía o no lo hacía. Uno de los ministerios más rajados en materia de ejecución es el de deporte. Debería estar a febrero en el 16% y está en el 0.08%. O sea, esto es inadmisible. También reclamaron los 12.000 millones de pesos que no se ejecutaron en bomberos con todo el problema del fenómeno del niño, ni los 18.000 millones para ayudar al tema de seguridad ciudadana. Y hoy la UNP, para la vigencia 2024, querido doctor Carlos Julio, ha ejecutado 0%. Y los que están pagando los platos rotos son los ciudadanos. Ojalá, faltando 2 años, dejemos de pensar en constituyentes y comiencen a gobernar, señor viceministro. La ministra del Deporte no se presentó al debate y su excusa no fue aceptada por la comisión. Será citada nuevamente para que explique los problemas de ejecución presupuestal. No ha llegado. La inminente escasez de medicamentos esenciales para la salud de los colombianos tiene alarmado al país, especialmente a pacientes y a médicos. El Senado de la República le pidió al Ministerio de Salud que actúe de manera inmediata. Desde la Asociación de Pacientes de Colombia aseguran que la escasez de medicamentos que está poniendo en riesgo miles de vidas humanas se debe a diferentes causas, dentro de las que están desabastecimiento de algunas moléculas a nivel global, desabastecimiento de algunos medicamentos porque no está llegando dinero a la red y la ausencia de un director que tuvo el INVIMA por más de 17 meses, entre otras. ADRE no está girando los recursos de los presupuestos máximos, que es donde se pagan toda la porción de los medicamentos de alto costo, específicamente para huérfanas, cáncer, VIH y servicios complementarios. La situación es caótica y responsabilizamos al gobierno nacional. Desde el Senado piden al gobierno no politizar la salud y tomar medidas inmediatas. Que el ministro de Salud deje de generar esas acciones políticas y se concentre en lo que son las competencias y funciones de su cartera. Lo que establece la ley, lo que establece la Constitución y lo que reclamamos como colombianos, una buena atención en materia de salud. No hay acetaminofén en Colombia, no hay medicamentos para la epilepsia ni para el VIH, por el que la senadora Soledad Tamayo ha trabajado tanto. Hay escasez de medicamentos para el VIH, para la tuberculosis. Eso es lo que necesitamos al gobierno resolviendo, eso es gobernar. La Comisión Primera del Senado citará nuevamente al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, para que responda por esta crisis en materia de salud que tiene afectados a miles de colombianos. Entre tanto, fue radicada una nueva ponencia en la Comisión Séptima del Senado que busca rescatar el proyecto de reforma a la salud. Este nuevo intento estaría asesorado por exministros y recoge ideas de otros partidos que en principio habrían firmado el archivo de la iniciativa.
En aras de buscar consensos y que la reforma a la salud salga de cuidados intensivos, apareció lo que sería la reanimación para que ésta vuelva a vivir. Una nueva ponencia será radicada. Recoge el sentir del gobierno, de hospitales y clínicas, EPS, ministros y hasta ideas de oposición. Derecho a elegir de los ciudadanos. En la ponencia de gobierno se restringía el derecho de los ciudadanos y tendrían que estar en el punto de atención de salud más cercano a su casa. Nosotros lo modificamos y permitimos justamente que los ciudadanos puedan elegir el punto de atención en salud que más les beneficie. En la recomposición de la Comisión Séptima es la tarea que me he puesto como presidente de la comisión, y yo creo que sí va a ser posible que podamos generar un buen entendimiento entre tanto los que apoyan y no la reforma a la salud. Para el Partido Liberal, con asiento en la Comisión Séptima, es inaudito que como legisladores ser víctimas de acoso por no estar de acuerdo frente a algo que creen no le sirve al país. Nunca nos llamaron a concertar, a hablar de esto, y en manos de estos senadores que hoy nos pretenden echar la gente encima, dejamos la constancia de nuestras vidas, de los 8 senadores, en la presencia del señor ministro de Defensa y el director nacional de la Policía, y la suya, presidente Nave, que ha estado presto a colaborar y a defender a la Comisión Séptima. Para buscar consenso y sacar adelante la reforma de salud presentada por el Gobierno Nacional, la Comisión Séptima del Senado ha realizado 12 audiencias públicas, 7 mesas técnicas con integrantes de todos los sectores de salud y 3 sesiones de trabajo con el Ministerio de la Cartera. El Cauca sigue bajo fuego y gran parte de sus pobladores a merced de las disidencias que imponen su ley a sangre y fuego. Jesús Novoa preparó el siguiente informe que cuenta la realidad de la costa pacífica en este departamento, que hoy de pacífico no tiene mucho. ¡Ay, no, Dios mío! Los gritos de dolor, miedo y tristeza retumbaron entre la comunidad nasa. El rescate por parte de la Guardia Indígena de un menor reclutado terminó en un ataque por parte de las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC, quienes estaban en cese al fuego con el gobierno. Los diálogos desbordaron porque una cosa es que se habla en la mesa y otra cosa es lo que pasa en los territorios. Y seguramente el presidente tomó esta decisión, pero también, aparte de que es una decisión que respetamos, sí consideramos que es necesario tener en cuenta que esa decisión no vaya a afectar una vez más a la población civil. Hay grupos al margen de la ley que no han accedido al llamado de la paz y que hay que proceder a preservar el orden, y el Cauca lo necesita. Las disidencias operan en 22 de los 32 departamentos del país y en el último tiempo han fortalecido su estructura militar, por lo cual se espera que con la medida tomada por el gobierno se recupere la seguridad de las zonas y no se siga perjudicando a la población civil. Y yo siento que aquí tiene que tomar 2 decisiones completamente drásticas: o sigue con esos diálogos de paz o decide empoderar completamente a las fuerzas del Estado, a las Fuerzas Armadas. Usted va a Caibío y las disidencias ordenan que la gente no pueda salir a la calle después de las 6 de la tarde. La gente está con miedo. Municipios donde usted para entrar necesita carta de autorización de las disidencias. El grupo al margen de la ley liderado por alias Iván Mordisco había llegado a un acuerdo de cese al fuego con el gobierno desde el pasado mes de enero y hasta el 15 de julio, pacto que se rompió y que dejó los diálogos de paz en estado crítico. La plenaria del Senado negó la moción de censura contra el ministro de la Defensa Nacional, Iván Velásquez. Con 55 votos de apoyo y 28 por su salida del gabinete, Velásquez aseguró su permanencia en la importante cartera a su cargo desde el comienzo del gobierno Petro. La moción había sido citada para pedirle al ministro que respondiera por la complicada situación de orden público que padece el país, especialmente en zonas rurales. Esta es la segunda vez que el ministro Velásquez se enfrenta a un recurso de este tipo y la segunda vez que sale avante. Las diferentes irregularidades que se vienen presentando por la implementación del catastro multipropósito en Popayán fue el punto central de la discusión con varios senadores en la capital del Cauca, quienes escucharon atentos a la ciudadanía que está cansada de los altísimos costos.
Más de 1000 personas se dieron cita en el Coliseo de la Universidad del Cauca para dar a conocer sus preocupaciones por la implementación del catastro multipropósito en Popayán. La ciudadanía fue escuchada por congresistas. Y nos hemos comprometido a hacerle seguimiento y a exigir la revisión exhaustiva que establezca el porqué de esos estrambóticos aumentos del impuesto catastral. Las alzas en las tarifas del impuesto predial que se han presentado durante los últimos años y que han tenido aumentos de más del 3000% deberán ser tema de estudio en el giro que desde el Senado se propone tenga el catastro. El catastro no es multipropósito, vuelve a cobijar lo que tanto le ha molestado a los colombianos, y es que solo es el cobro de la renta, de lo fiscal, pero nada de esto ha funcionado. Simplemente otra vez el catastro multipropósito vuelve a tener el modelo de cobrarle al campesino o al trabajador o al empresario rural un recurso que va al Estado. Desde la Comisión Quinta del Senado se pide que el sistema que se está usando actualmente tenga un giro de 180 grados y sea para contribuir al bienestar de la ciudadanía y no un cobro sin propósito. Hoy en Políticamente en Redes, lo que dicen los senadores en sus redes sobre la propuesta de una constituyente en Colombia. Buenas noches. Los congresistas continúan reaccionando frente a la constituyente que propone el presidente Gustavo Petro. La senadora y vicepresidenta del Senado, María José Pizarro, dice que cuando se habla del proceso constituyente no es para cambiar la Constitución de 1991, sino para hacerla cumplir. Escuchemos. No es para la reelección, ni siquiera es para la extensión del mandato del periodo presidencial. No, es para que se cumpla lo que establece la Constitución política de nuestro país. Desde la oposición, la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático aseguró que la propuesta del presidente Petro de que se haga una constituyente es inconveniente y ridícula. Miren ustedes. Lo que pretende es demolerlo todo para volver a arrancar. Y vale la pena que recordemos que la Constitución del 91 fue producto de los famosos acuerdos con el M19. Y esta es una noticia que nos llena de orgullo porque Colombia es el país más hermoso de Latinoamérica y el tercero a nivel mundial, según la prestigiosa revista Forbes. Y a raíz de esta publicación, los senadores opinaron. La senadora Berenice Bedoya invitó a fortalecer el turismo religioso para esta Semana Santa, visitando lugares emblemáticos de Antioquia y de nuestro país, especialmente desde la Catedral de Sal de Zipaquirá hasta el Santuario de las Lajas en Ipiales. El senador de Agua Azul Casanare, Alirio Barrera, nos recomienda visitar en esta Semana Mayor el Santuario de la Virgen de Manare y los atractivos turísticos del municipio de Tauramena. Cerrando la sección, en el marco de la situación política actual de los diálogos de paz y de la implementación de los acuerdos del 2016, el Centro de Altos Estudios Legislativos CAEL, la Secretaría General del Senado y la Universidad Jorge Tadeo Lozano los invitan a las cátedras Creencias, Conflicto y Paz el próximo jueves 4 de abril en el Salón de la Constitución del Capitolio Nacional. Para asistir solamente deben escanear el código QR que aparece en pantalla. Hasta aquí Políticamente en Redes. Nos vemos. Claudia, gracias. Un proyecto de ley busca que el Centro de Altos Estudios Legislativos del Congreso tenga un régimen que lo igualaría a las universidades públicas del país y pueda continuar su vida como centro de enseñanza, formación e investigación legislativa. Por años, el Centro de Altos Estudios Legislativos CAEL ha diseñado y fomentado la investigación con el objetivo de mejorar la calidad de la producción legislativa del Congreso. Hoy, un proyecto de ley busca darle autonomía para que de esta forma sirva como apoyo directo a la generación de insumos científicos y técnicos a la labor congresional. Por primera vez, la rama legislativa del Poder Público en Colombia va a tener un órgano autónomo con la dirección de la mesa directiva de muy bajo costo que se va a dedicar a la parte académica, a la parte de investigación, al soporte técnico. El proyecto de ley que hace trámite busca darle autonomía administrativa, financiera, presupuestal y un régimen jurídico que lo iguala a las universidades públicas del país. No vamos a hacer historia en la Comisión Primera y en el Senado, con la aprobación en primer debate del Centro de Altos Estudios Legislativos, con autonomía y con independencia presupuestal y para programas de enseñanza, de formación. Posibilita que este Centro de Altos Estudios pueda generar convenios
con instituciones internacionales y avanzar también en el camino que viene andando desde hace varios años. Esta semana la Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate esta iniciativa y ahora pasará a ser discutida en la plenaria de la corporación. En la reciente audiencia pública sobre regiones autonómicas realizada en Medellín, varios expertos coincidieron en afirmar que la autonomía fiscal es una de las claves para hacer efectiva la necesaria descentralización. Buscar el equilibrio para que las regiones reciban lo justo en recursos económicos y así avanzar en su desarrollo es primordial. Así lo afirmaron diferentes panelistas durante el Foro de Regiones Autonómicas que se realizó en Medellín, liderado por el presidente del Congreso, Iván Name. Porque la única manera de salir de la guerra es derrotando sus factores, que es el atraso y la pobreza. Y el centralismo es lo que nos ha generado atraso, pobreza y guerra. Necesitamos que haya una redistribución de acuerdo a lo que estableció la Constitución, incluso en el Sistema General de Participaciones que estableció llegar al 46.5% de los ingresos corrientes. Para el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, existe una fatiga democrática y parte de ello se debe al centralismo fiscal. Ya no estamos hablando de federalismo, eso ya causó guerras y causó trastornos. Estamos hablando de una descentralización en lo fiscal, en transferencias, que sea efectiva, que sea real. Cuestionaron que el gobierno central se quede con el 85% de los tributos entre rentas e impuestos y solo el 15% se les entregue a los municipios y departamentos. Se va viendo que va a haber un panorama muy importante para poder que se dé esa autonomía regional. La Constitución política es clara, nos da esas herramientas. En el foro también se escuchó la voz de los campesinos de Antioquia, quienes recalcaron la importancia de tener autonomía. Podemos tomar decisiones que beneficien a todos, que beneficien a todas las comunidades. Entonces esas independencias me parecen muy importantes porque nos generan bienestar, nos generan tranquilidad. Las opiniones de los diferentes sectores sociales que participan en las audiencias de regiones autonómicas están siendo recopiladas para la propuesta final sobre un nuevo modelo geopolítico que le dé mayor autonomía económica a los municipios y departamentos. Un proyecto de ley busca que los datos recaudados en la inteligencia artificial sean utilizados a la hora de tomar decisiones como una medida de prevención en accidentes viales en el país. Y con este informe nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos. Nosotros los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces. Solo en el año 2023 Medicina Legal registró cerca de 7.000 muertes por accidentes viales, de las cuales 5.670 corresponden a hombres y el resto a mujeres. También se registraron cerca de 25.000 lesiones por eventos de transporte en todo el país, situación que ha llevado a cuestionar si en realidad sirve o no la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Frente a esta realidad, se radicó una iniciativa para que la inteligencia artificial ayude a la Agencia de Seguridad Vial a disminuir las muertes y heridos por accidentes de tránsito. Desde la Comisión Sexta, el autor de esta iniciativa asegura que 7.000 muertos es una cifra muy alta y que se debe ver como un problema de seguridad nacional e incluso como una pandemia. Simplemente la idea de que la ley incorpore estos nuevos elementos científicos y tecnológicos para conducir a la ejecución de la política pública mucho más eficaz y mucho más efectiva. Iniciativa que apoyan y estaba en mora de ser presentada. Es una herramienta muy importante porque pues a través de fotos satelitales se puede hacer acercamientos a los sitios de accidentalidad y también prevenir. El debate de esta iniciativa comenzará en los próximos días en la Comisión Sexta del Senado, desde donde hacen un llamado a la tolerancia y precaución en los próximos días de festividades de Semana Santa a la hora de conducir.